Hola a todos. Voy a presentar una adaptación tipo clase de la prédica del pastor Dr. Charles Stanley del canal Ministerios en Contacto. Pueden seguir el enlace de YouTube para verlo directamente. Tenemos la introducción, la parte 1 en el Antiguo Testamento y la parte 2 en el Nuevo Testamento, específicamente en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles. Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra. Las amamos porque son para nuestro bien. ¿Cuál es tu promesa favorita de Dios? ¿No es interesante que lo primero que hacemos al enfermarnos es ir al médico? Una de las promesas de Dios que más se nos puede dificultar es la de sanidad. Tal vez por desilusiones o porque no lo creemos en verdad. Dios es el único y gran médico. Él no practica la medicina y Él sabe todo a la perfección sobre nosotros. ¿Por qué lo primero que hacemos es ir al médico al enfermarnos? ¿No te ha pasado que solo oramos cuando estamos desesperados? ¿O cuando tu papá o mamá no se están sanando? ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre sanidad? Los médicos sí son necesarios, Dios los llama. Pablo el apóstol tenía compañero a Lucas, y Lucas era médico. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? En la primera parte, en el Antiguo Testamento, nos señala que Dios sigue dedicándose a sanar, haciendo milagros, conforme a su voluntad y en su tiempo perfecto. Por ejemplo, Génesis 20. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Éxodo 23. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Salmo 107. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Antiguo Testamento se solía ver la enfermedad como consecuencia del pecado. Cuando Dios quería sanarlos, enviaba su palabra de verdad para recordarles quién es. En el proceso de creer en Él empezaba la sanación. Lo que traía sanidad no era la palabra, era creer en su palabra. Hay sanidad en la expiación de Cristo, por su crucifixión. Su sangre derramada nos limpió de nuestros pecados, para nuestra salvación. La salvación es el resultado de su acción de amor en la cruz. Nuestro bienestar está en la muerte expiatoria de Jesús. Todo lo bueno que nos viene llega solo por medio de la cruz. Todas las bendiciones del cielo llegan solo por la reconciliación y sus promesas. La sanidad es fruto de su obra en la cruz. No significa que seré sanado cada vez que se lo pida y en este momento. No se da cuando sea y como sea que la querramos. En la segunda parte vemos que en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesucristo, tanto sus viajes y sus sermones fueron muy importantes. Sin embargo, su ministerio principal fue la sanación. Lo más importante que Jesús hizo por nosotros fue ir a la cruz, por nosotros, además de enseñarnos quién era Él, cómo vivir y cómo ser salvo, para demostrar que Él era el Salvador. Y Jesucristo nos sigue sanando. En Mateo 8, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados,
y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Lucas 8, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos en todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprimes, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mateo 14. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. En la actualidad, muchas personas son sanadas y los médicos no tienen explicación alguna, por lo que debemos estar a la expectativa que Dios haga lo inusual. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos y a tus amigos? Lo que Jesús hizo, pero no lo que Jesús hace. Jesús sigue sanando a la gente. Jesús está vivo. Él es Dios. Él no cambia. Él es perfecto. ¿En qué orden se da la sanidad? Primero, el espíritu. Segundo, el alma. Y tercero, el cuerpo. ¿Y en la vida de los apóstoles? ¿Cuánta gente necesita solo una ayudita de fe? En Hechos 3 dice: Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hechos 28. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Primera de Corintios 12. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Santiago 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Reflexión. Anima a tu hermano a hacer y ser lo que Dios quiere que sean y hagan. La sanación era un asunto importante en tiempos bíblicos, y ahora también lo es. Sanar es la manera como el Señor capta la atención del mundo. Nadie tiene el don de sanidad, pero tu oración puede ayudar a sanar a un amigo. Dios le da a la otra persona un don de sanarse mediante usted. Nadie es autosuficiente. Necesitamos las oraciones de otros. Uno no deja de orar porque Dios no sane a alguien. Pregúntale: ¿qué tienes en mente, Señor? ¿Por qué no me ha sanado? ¿Por qué no le ha sanado?
En la segunda de Corintios 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si al enfermarnos el Señor no nos sana, preguntemos, ¿qué planeas hacer, Señor? No significa necesariamente que no te ama o que sigues en pecado. Significa que Dios quiere hacer algo. Él quiere cambiar algo en tu vida. Cristo es mi Salvador. Cristo es mi sanador. Cristo es mi santificador. Él es una expresión de amor. ¿Confío realmente en Dios? Es más sabio primero ir a Dios. Primero pide perdón por tus pecados y rinde tu vida a Él. Santiago, capítulo 15, versículo 15 nos dice, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Que Dios lo bendiga.